Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta segunda sesión del mes de la ciencia y la tecnología, Encuentros Chile-Italia, actividad organizada por la Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el Instituto Italiano de Cultura Santiago e Italia Energía Creativa. Esta actividad cuenta con traducción simultánea al italiano y al español. Para activar esa posibilidad debe ir a la parte inferior de la plataforma y activar el botón Interpretación, donde se le va a desplegar dos alternativas, italiano y español, y ahí tiene que escoger el idioma de su lengua. En esta ocasión, destacados científicos dedicados al estudio de la matemática, la física, la química y la tecnología de la UTEM se dan cita durante este mes para dialogar con científicos italianos de importantes centros de estudio y de universidades. Todo esto en el marco del Día de la Ciencia y la Tecnología establecido por UNESCO y de la Giornata de la Ricerca Italiana en el Mundo, la Jornada de la Investigación Italiana en el Mundo, en homenaje al nacimiento de Leonardo da Vinci. Los encuentros cuentan con la colaboración de la Embajada de Italia en Chile, la Asociación Cultural Italiana y la Giornata de la Ricerca Italiana en el Mundo. Participan además la Università degli Studi di Verona, el Istituto Nazionale di Astrofisica, el Osservatorio Astronómico di Padova, la Università degli Studi di Padova, la Società Italiana degli Storici della Fisica y de la Astronomía, el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare de la Sezione di Roma. En esta ocasión abordaremos los proyectos de mayor interés para la física y la matemática italianas, con las exposiciones de Flavio Zeno, de Paolo Rossi, de Tabata Rodríguez y de Ricardo Castro Santis. Para iniciar el encuentro de hoy sobre los proyectos de mayor interés para la física y la matemática italiana, voy a dejar con ustedes al doctor Flavio Zeno. Flavio Zeno se doctoró en Padua. Después se trasladó a Lovaina y a Oxford para su formación postdoctoral. Es profesor titular de Física Teórica de la Materia Condensada y director del Departamento de Física y Astronomía en Padua. Sus principales intereses de investigación se centran en la mecánica estadística de los sistemas dentro y fuera del equilibrio, en la materia blanda y en la física biológica. Es autor de más de 120 publicaciones en revistas científicas con revisión de pares. Dejo con ustedes entonces al doctor Flavio Zeno. Muchas gracias. Quiero compartir con usted una presentación. Buenos días a todos. Estoy muy honrado de participar a este encuentro y de contarles muy brevemente las principales, digamos, actividades en la física en Padua, pero también viendo a todo el nivel nacional. Como bien saben, la física en Italia tiene una gran tradición que llega también, se refleja en los diferentes premios Nobel que han existido, y en particular hay que recordarse la gran figura de Enrico Fermi, que este año, y hay que decir que este año el premio Nobel fue dado a Sergio Parisi de la Universidad de Roma.
antes de adentrarnos en las temáticas principales, quisiera mostrarle nuestro departamento, que, que es un departamento de física y de astronomía, y me gustaría mostrarle que la física sigue siendo muy activa en Italia. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, los números de docentes que trabajan en mi departamento. Como pueden ver, han sido años en que los cortes a los, a los financiamientos han reducido mucho el número del personal, pero en este momento, en cambio, eh, tenemos un fuerte crecimiento, ¿cierto?, de docentes y estamos aproximadamente 150 docentes. Es un departamento bastante grande que incluye casi todas las temáticas de investigación que hacemos en Italia y también en Europa. Ot- Otra cosa que me interesa mostrarles en esta presentación es el fuerte aumento de estudiantes que tenemos. Aquí vemos los estudiantes en las aulas magistrales. Nosotros tenemos dos doctorados magistrales que cada cierto año se tienen en lengua inglesa. No ha sido una elección fácil, pero pareciera que estuviera dando resultados, porque como pueden ver, este es el total del número de los estudiantes y de estudiantes extranjeros. Y como pueden ver, este año tenemos 270 estudiantes en total y casi 100 extranjeros. Esto significa que también Italia empieza a tener varios estudiantes de diferentes países extranjeros. Y esto es un dato muy importante porque también estamos acercándonos en un periodo que también en Italia va a haber una fuerte decrecimiento de estudiantes por culpa de la situación que estamos viviendo mundialmente, ¿cierto? ¿Cuáles son las temáticas más importantes? La física nuclear es y sigue siendo una temática muy seguida, ¿cierto? Sobre todo en Padua. Aquí, como lo pueden ver por aquí, por el mapa que estoy mostrando, Padua está cerca de los laboratorios nacionales de Leñaro, que son laboratorios del Instituto Nacional de Física Nuclear, laboratorios que han sido inaugurados hace ya 60 años. De hecho, hemos estado celebrando algunos meses atrás estos 60 años y siguen siendo un centro de la vanguardia de la física nuclear, y de hecho se va a instalar SPES, un centro que puede acelerar los iones con una energía hasta energías finales que pueden variar entre los 35 y los 70. Lo que nosotros esperamos que este laboratorio que está tan cerca de nuestra universidad pueda llegar a ser en los próximos años un centro al centro a nivel líder mundial para la fisión de los fragmentos radioactivos. Entre otras cosas, en Leñaro, en este lugar, en estos momentos se ha instalado el revelador Ágata a Germanio, que es el instrumento más avanzado para medir la energía nuclear. Naturalmente hacemos investigación física nuclear, pero también hacemos otras aplicaciones, muchas aplicaciones en medicina nuclear, con la diagnóstico, con la terapia de rayos X y también, sobre todo en estos momentos, hay una fuerte investigación con los radiofármacos. El la otra gran aplicaciones son justamente las
para los bienes culturales, que es algo muy importante, muy sensible en Italia como tema. También por la seguridad civil, desarrollamos unos reveladores para hacer los controles, detectar en las aduanas, ¿cierto? Con los controles. Y nuevamente esto es un argumento muy importante en Italia para realizar estudios ambientales, porque se está creando una técnica para medir la cantidad de agua que está en el suelo y esto operando estos rayos cósmicos para hacer sí que esto sea muy útil en el campo de la prevención de la avalancha, ¿cierto? Que son muy fuertes en nuestro país en particular, que han ocurrido esta avalancha en los últimos 10 años, estos derrumbes. El otro sector que sigue siendo un sector de punta, ¿cierto? Un sector sobre el cual trabajan muchas personas, que es la física sobre las altas energías, que es aquella que nosotros llamamos la física de las partículas. Y aquí hay muchas problemáticas aún abiertas, ¿cierto? Y este es un tipo de investigación que se hace esencialmente no en nuestros laboratorios, pero sí en los grandes laboratorios que existen, que están esencialmente en Ginebra, donde hay una gran cantidad de italianos. La comunidad italiana más grande se encuentra allá en Suiza. Y otra realidad, por ejemplo, el, ex, el experimento Belle 2 en Japón, el director de ese experimento ha sido llamado aquí como profesor con una llamada directa. Así que en este campo, las temáticas y las problemáticas es entender cómo si hay física más allá del nivel estándar y sobre esto las medidas que se van a realizar el próximo año con el HC, con el acelerador que va a trabajar a la máxima potencia, podría dar fuertes indicaciones. Entre otras cosas, como saben quizás ustedes, la semana pasada salió una medida hecha en California en que se obtiene una masa que es diferente de la que nos esperábamos. Hay mucho, entonces existe mucho interés en este campo. Existen otros problemas bien conocidos de la problemática de las partículas, de la diferencia entre la materia y la antimateria, y existen experimentos que están al límite de la densidad con uno de los experimentos de Ginebra y con el experimento Belle 2, que es el Japón. Hasta ahora me centré en la física experimental, pero también existe una grande actividad teórica en Italia en el campo de la física de las otras energías. Por ejemplo, acá estoy mostrando este resultado obtenido del experimento Muong G2. Scusate, scusate. Sì, per favore, scusi. Sì, sì, avanti, avanti. Posso continuare? Ah, Ok, sì, grazie. Sì, l'esperimento Moon G2 che ha perdón, este experimento Muong G2 que ha dado un resultado muy extraño sul quale sobre el cual ci sono molte ipotesi fatte existen muchas hipótesis hechas por grupos italianos. Me gusta también recordarme de los paradoxos, de las problemáticas que existen sobre los puntos negros. El famoso problema dell'informazione, cioè la teoria che de la información, la teoría de Hawkins, pareciera contradecir algunos principios fundamentales
de la termodinámica estadística, y sobre este tema naturalmente es necesario el desarrollo de nuevas teorías, y muy importante, que están ligadas a lo que llamamos la teoría del extremo. Y como último tema general que quiero tocar ahora, quiero hablar de la física de la materia condensada. Una física que en Italia nació un poco después de la física de la otra energía, porque en Italia por muchos años existió el empuje de Enrico Fermi de la escuela romana, que solamente hace poco nos movimos más sobre la investigación de carácter aplicativo ligado a la estructura de la materia. En este campo quiero limitarme simplemente a realizar un elenco de actividades y temas de investigación que, que son aquella parte que llamamos soft mar, materia suave, y sistemas que están ligados a la biofísica y a las aplicaciones esencialmente biológicas. Existe la temática de la superconectividad de, de los materiales funcionales, la física de las superficies, y mucho más recientemente, pero está agarrando gran vuelo, la investigación tecnológica sobre las tecnologías cuantísticas. En particular, respecto a esto, puedo mencionar que aquí en Padua estamos empezando con proyectos muy grandes, eh, pa para tratar de construir un, una computadora cuantística. Estas son todas actividades de investigación de base y con fuertes aplicaciones. Esta investigación, que vendrá financiada con lo que llamamos el Next Generation duro, hay un gran balance, digamos, de parte del país que viene financiado por la Comunidad Europea luego de la pandemia. Y por una última cosa que quisiera mencionar es aquella que llamaba la física de los sistemas complejos, argumento que sobre todo en los diarios italianos se hizo famoso en los últimos meses por el premio Nobel a Giorgio Parisi. Lo que llamamos sistemas complejos son aquellos sistemas en el que el comportamiento global no se obtiene inmediatamente por las células de los bajos conjuntos. Digamos, es un comportamiento que emerge de la interacción entre muchas partículas. Este es un argumento extremadamente fascinante, porque aquí quise poner algunos ejemplos. Es muy fascinante porque es muy universal. Si las propiedades no dependen de los detalles de los niveles del sistema, esto significa que puede ser que, que diferentes teorías se pueden aplicar a sistemas diferentes, ¿cierto? Y sobre todo porque y tiene aplicaciones en muchos sectores. Aquí podemos ver, por ejemplo, claro, los estormos de los pájaros de Parisi, y también el estudio del cerebro, por ejemplo. Este es un sector muy nuevo, es un sector que en tanta universidad italiana está tomando pie, digamos, ¿cierto? Está empezando a tener curso. Y con esto habría terminado esta primera intervención. Estoy a disposición después para preguntas si es que existan. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Flavio Seno
por su presentación. Y a continuación dejaré con la palabra al doctor Bruno Chiarelotto, que me pareció haberlo visto entre el público. Al doctor Bruno Chiarelotto y a nuestros demás invitados recordar que en la parte baja de la pantalla hay un icono llamado interpretación, donde tienen que escoger su idioma, entre español e italiano. ¿Se encuentra el doctor Bruno acá? Sì, la sento. Buongiorno a tutti. Buenos días a todos. Soy Bueno, Bruno Chiarelotto, el ¿sí? director del Departamento de Matemática de acá de Padua. Les doy el bienvenido. Estoy muy contento de estar acá y también de poder hablar junto a Flavio Seno. Yo le pedí a un colega, a un joven colega, el profesor Paolo Rossi, de poder presentar, de hacer una presentación de lo que era de lo que es la matemática italiana contemporánea y cuáles son cuáles podrían ser las posibles, como podría decir, las posibles desemboques, posibles intereses que pueden tener los estudiantes también extranjeros para venir a Italia a estudiar matemática. Por lo tanto, yo les dejo la palabra al colega Pablo Rossi, que les va a presentar una pequeña presentación. Gracias a todos ustedes. Gracias, Bruno. Buenos días a todos. Gracias por la invitación para poder hablar. Les voy a mostrar la presentación. Un momento, por favor. Les voy a mostrar las diapositivas. Y ok, aquí las pueden ver, la presentación. Si no, avísenme si no se ve. Entonces, quiero decir que esta presentación ha sido preparada junto a Narisa Massachesi, profesora de nuestro departamento. Y ahora no quiero partir desde muy lejos, pero no se puede no hablar hablar del tema en Italia, que realmente tiene orígenes antiguos. La matemática, justamente hace más de 2000 años que se habla de matemática en Italia, porque no obstante, ustedes saben que Arquímedes es un matemático griego, es cierto, de cierta manera, y trabaja en la Magna Grecia, que era Sicilia, y también Arquímedes de Siracusa ha sido entre los primeros matemáticos que han trabajado en tierra italiana, y del cual justamente tenemos los escritos y tenemos las cosas que él escribió, digamos. Esta matemática antigua, digamos, tenía argumentos que hoy nos pueden parecer elementales, pero en realidad todavía hoy la base justamente de esos elementos avanzados que todavía estudiamos, por ejemplo, la de Arquímedes de los números reales, por ejemplo, el hecho de los números reales que sean posibles con el primo superar el segundo, y si multiplicas, etcétera, varias veces por un número entero. Esta, digamos, una propiedad que fue apreciada justamente por Arquímedes, que fue el primero que inició esto. Y después también trabajó sobre los métodos de demostración, el método que todavía justamente hoy usamos, y son impresionantes las aproximaciones de números irracionales que hay que calcular, que eso es típicamente, eso es algo típico que se hace justamente escribiendo y circunscribiendo los polígonos de un círculo para llegar al número, y la geometría análoga para las raíces cuadradas, por ejemplo. Y hay justamente también cálculos impresionantes sobre las sumas de series, de distintas series y numéricos, y en particular las series geométricas, sumando justamente que Arquímedes de Siracusa hizo. Y también haciendo un salto de más allá de algunos años, 1500 años, han sido algunos personajes ilustres, digamos. Para no hacerlo muy largo, vamos a pasar a la Edad Media. Leonardo Monacci, por ejemplo, probablemente era hijo de Monacci. Sabemos que él fue importantísimo porque él era un comerciante que después justamente estudió matemática de manera muy práctica y, por ejemplo, introdujo los números
indoarábicos, o sea, los números que usamos hoy justamente en el sistema principal moderno y en Europa y alrededor del mundo, digamos. Naturalmente, para citar la secuencia de los números de Bonacci, y hay justamente distintos estudios de matemáticas que él ha hecho. Hay un cuarteto muy interesante que hay distintos italianos, 1400, 1500, Scipione del Ferro, Niccolò Tartaglia, Gerolamo Cardano y Rafael Bombelli, que ellos son los cuatro los que empezaron, digamos, en esta historia, que como pueden ver hay óptimas teorías sobre esta historia, sobre la solución de la ecuación, encontrar los ceros de un polígono, digamos. En el hacer esto, justamente, en la matemática del tiempo, particularmente de Tartaglia en adelante, después Bombelli también, justamente introdujeron los números negativos, pero también los números imaginarios, que es el particular que justamente estudió la aplicación. Por lo tanto, cosas fundacionales de la matemática que fueron fundamentales después. Después pasamos a otra época más moderna. Quiero citar, por ejemplo, el colegio, la escuela que inició Betty con su estudiante Dini Bianchi también. Digamos que dio origen a través de estudios de topología, de álgebra esencialmente, a distintas grupos que se fueron, en distintos campos de la matemática se fueron generando, digamos. Por ejemplo, el álgebra real, Bini y Bianchi es muy conocido por el cálculo diferencial. O sea, Bianchi también, que fue muy importante sobre las conexiones. Siempre un poco en ese camino está Guido Fubini, que trabajó entre las dos guerras, antes de la Primera Guerra Mundial y hasta al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el análisis de las ecuaciones diferenciales y la geometría proyectiva. Y que justamente los matemáticos conocen la métrica sobre el espacio proyectivo. Además, después uno de los más famosos matemáticos del fines del 800, inicios del 900 y también internacionalmente conocido, fue la única persona que habló por cuatro veces en el International Congress es Vito Volterra, que es justamente un físico matemático, digamos que claramente es importante en el análisis de las ecuaciones y justamente se ocupó de física matemática sobre los sistemas Volterra y también de biomatemática, porque en el estudio de la revolución de especies biológicas y los sistemas de ecuación diferencial que introdujo Volterra todavía hoy son muy interesantes. Este panorama histórico, digamos, tiene que concluir, a pesar de que hay muchos, que podríamos hablar de muchos, y quiero hablarles un poco de lo que hay ahora. La matemática, digamos. Hoy en Italia, digamos, la escuela, en todos los grupos de matemáticos, está muy distinguido. Hay distintos grupos, tienen una fama internacional, por lo tanto es difícil para mí citar justamente a todos los grupos de matemáticas. Es interesante dar dos ejemplos que son muy interesantes realmente, que tienen un valor histórico también. Yo voy a tomar uno en análisis, en geometría. El primero es el análisis de ecuaciones derivadas parciales, el cálculo de las variaciones. Y esta es una escuela que nació entre Nápoles y Pisa y Roma, con el jefe que es Chapolier, que digamos que después fueron los estudiantes que estudiaron en Pisa y en Roma, y por lo tanto de Giorgio, que es un matemático muy importante. De Giorgio resolvió el 19 problema de Hilbert, que es justamente una problemática de análisis justamente, y que tiene que ver con el análisis de soluciones de problemas de variacionales junto a Dionisio. Y después
también resolvió el problema de Einstein que dio como resultado a Bombieri la medalla, una de las medallas, uno de los trabajos que llevó a Enrico Bombieri, la medalla Fields. Por lo tanto, Emilio Giorgi es muy conocido por llevar al premio Nobel a Fields, pero también ha sido un matemático importantísimo. Justamente Enrico Bombieri y sus estudiantes, que justamente el Fields Medal tuvo, el problema de Bernstein tiene que ver con las superficies minimales, minimalistas, minimales, con un comportamiento global, esencialmente. Y esta historia que dio lugar a la escuela, una escuela importantísima que hasta ahora, que es muy difícil citar a todos, pero yo, que Ambrosetti, Ambrose, que son muy importantes, matemáticos jóvenes, contemporáneos, de Ellis y sobre todo Filali, que justamente hace 4 años ganó la medalla Fields, siempre con sus estudios de análisis, en particular en su caso em, con sus descubrimientos de la ecuación del espacio, solución de ecuaciones de Boltzmann. De otro lado, en el lado de la geometría, la escuela de Roma es muy importante, que nació en Roma, o sea, justamente se difundió en muchas universidades y por lo tanto la escuela de geometría algébrica, de álgebra de Roma es muy importante en Castelnuovo y justamente acá hay matemáticos, estoy seguro que hacen geometría y conocen todos los nombres que son muy famosos: Castelnuovo, Enríquez, Armón, Pertini, Belpezzo, Segre, etcétera, Veronese, son todos nombres muy importantes que son la parte clásica de la escuela de álgebra. Y después podemos ver estos argumentos que se necesitan nuevas técnicas a través de un periodo un poco de crisis de la escuela de Roma. Se renació, digamos, justamente con estos contemporáneos que son, que aquí los nombro, Concini, Caporaso, son todos matemáticos famosísimos en el mundo que tienen un reconocimiento internacional y la Escuela de Geometría de Álgebra hasta el día de hoy es una de las más importantes del mundo. Desde el punto de vista de la investigación, del estudio de la matemática en Italia, puedo dar algún dato sobre la universidad, por ejemplo, y los institutos de investigación. Antes que nada, los profesores y los investigadores que en Italia, que hay 2.500 profesores que estudian, investigan matemáticas, hay más de 50 departamentos de matemática en Italia, en varias ciudades, y si tengo que citar los más grandes, por ejemplo, los más numéricos y justamente los más prestigiosos, diría Roma, Milán, nosotros Padua, Nápoles, es importante también, Bolonia, Torino, Pisa, y justamente, sí, en realidad si vemos los distintos departamentos más chicos, también hay excelencias ahí. Además de los departamentos de universidad, en Italia tenemos escuelas especiales, colegios especiales que son construidos sobre las escuelas, un poco sobre las escuelas napoleónicas de Francia, por ejemplo, en particular la escuela normal de Pisa, en el departamento de matemáticas se llama Centro eh, de Giorgi, es muy importante, es muy prestigiosa, son matemáticos muy importantes, muy buenos, que trabajan en esta escuela normal. Otra institución análoga es en Trieste, en Suiza, la Escuela Internacional de Estudios Superiores. Es muy importante y también hay escuelas más chicas, pero por ejemplo les puedo citar el Gran Sasso Institute, que nació hace 10 años, digamos, en L'Aquila, y después 2 centros muy importantes. Uno es el Centro Nacional de Investigación, que tiene una sección de matemáticas, que es muy importante, y el Instituto Nacional de Alta Matemática, que hospeda investigadores, en algunos casos que son permanentes y otros son huéspedes, digamos, y efectivamente tienen el acrónimo con INVA, que es justo otro centro, digamos. También también se puede estudiar matemática en distintos departamentos, en distintas universidades, pero en particular
muchos de estos departamentos y algunas de estas escuelas especiales tienen programas de excelencia que justamente tienen la idea de internacionalizar el estudio y estudiar justamente con científicos famosos que se han conocido, y les puedo citar nuestra escuela de Padova, que es muy prestigiosa, y a escuelas análogas como la de Lecce, como la de la escuela de Udine, para no hablar de los programas especiales de la escuela normal de ciencia. Después, les puedo decir algo sobre los datos, cómo estamos en el ranking internacional nosotros. La matemática italiana está bastante bien. Aquí les señalé las 3 clasificaciones mejores, digamos, de las universidades en el mundo, digamos, las mejores clasificadas en Italia en 3 rankings distintos. El más conocido, justamente pueden ver en la etapa entre 50 y 75, hay 3 universidades italianas, la FISA, la Sapienza di Roma y la Universidad de Milán. La Sapienza aparece también en los otros 2 rankings, junto a la Universidad de Milán y algunos técnicos de Milán. Y también la escuela normal, que se puede ver, se puede esperar que buenos resultados. Hay muchas otras universidades italianas que están entre los números 100 del ranking, digamos, y podemos ver que hay que ver con universidad americana, etcétera. Y la Suiza y Francia efectivamente tienen otro ranking, digamos. Aquí es interesante ver el porcentaje de Grant ERC de la Comunidad Europea. Son los más prestigiosos que se pueda ganar, ver desde este lado del océano. Hay 3 tipos de grant: starting grant, y ahí pueden ver en amarillo el porcentaje que se asignaron a los investigadores italianos. Es bastante alta, como pueden ver, entre los 10 y el 20% de justamente en el último año, que ha subido al 20% con el Ateneo. Esto puede ser también a nivel de población, es bastante representativo de frente a la población, digamos, en relación a los otros países que tienen acceso. Y análogamente, para el grant más avanzados, el Advance, también hay cifras análogas que tienen un buen resultado, digamos, en la faja en amarillo. Y para terminar, quiero decir 2 palabras sobre Padova. Padova, una pequeña publicidad sobre Padova, si me permiten. Antes que nada, históricamente, el departamento de Padova es históricamente muy famosa. Galileo Galilei justamente estudió en Padova durante años, tenía una cátedra y él enseñaba, era profesor, era docente. Como astrofísico, podemos pensar que es una persona que con la física y la matemática fue muy importante y valorizó y dio el valor a la matemática como ciencia. Y además, nuestro departamento está intitulado a Tullio que es la escuadra de Padua, que tiene sus 2 mayores exponentes, Gregorio Ricci, que es nuestro maestro, y Tullio de Ricci, que es justamente hombres muy conocidos y que estudiaron geometría diferencial, y ambos eran docentes en la Universidad de Padua. Hoy el departamento de matemática de Padua es muy grande, es uno de los más grandes de Italia. Es considerado que tenemos que competir con grandes ciudades como Milán, por ejemplo. Tenemos 120 profesores, docentes, investigadores, tenemos unos 50 estudiantes de doctorado, 30 y más a la misma vez, y tenemos 4 cursos de laurea en matemática, en informática, en data science, en security, y también tenemos grupos de investigación muy establecido y conocido a nivel internacional, y que estudian todas las áreas de la matemática. Es importante el análisis de hiperbólicas dispersivas y álgebra, la teoría geométrica de la medida. Hay una escuela muy importante, digamos, históricamente también en geometría aritmética, que es más reciente justamente, que se formó el grupo muy competitivo en geometría de álgebras, como se puede ver. Y también tenemos
un grupo muy fuerte, una formación en análisis de álgebra, con módulos locales, como un grupo muy competitivo en álgebra, la física matemática de los sistemas dinámicos, y después prácticamente todas las otras áreas de la matemática, numérica, matemática diferencial, aplicadas, lógica, didáctica, o sea, hay de todo con los distintos docentes que en distintos campos que dan. Y bueno, esto es lo que yo quería contar y les agradezco mucho. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Paolo Rossi por esta interesante presentación y dejamos con la palabra a la doctora Tabata Rodríguez. Tabata Rodríguez es licenciada en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile, doctora en Física de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente es académica e investigadora del Departamento de Física de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Sus áreas de investigación son la interacción de electrones y protones con la materia, caracterización del espectro de rayos X emitido por impactos de protones. Adelante, doctora Tabata Rodríguez. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Estoy compartiendo la pantalla. Bueno, yo les voy a hablar sobre las principales líneas de investigación del Departamento de Física de nuestra universidad. Bueno, el Departamento de Física de la Universidad Tecnológica Metropolitana tenemos un grupo de 6 investigadores. La mayoría de nosotros se especializa en el área de física atómica y nuclear, y un académico se especializa en el área de materia condensada. Acá les estoy mostrando cuáles son las principales líneas de investigación. En física atómica y nuclear trabajamos en la determinación de parámetros atómicos y cuantificación elemental mediante distintas técnicas de espectroscopía, técnicas de haces de iones, microscopía electrónica de barrido y fluorescencia de rayos X. También trabajamos en análisis y medición de radioactividad natural, en el estudio y análisis de la calidad del aire y en el análisis de espectros de emisiones X a través de sistemas neuronales artificiales. Y nuestro académico que se dedica a materia condensada se especializa en spin electrónica. En el Departamento de Física tenemos un programa como programa de estudio magíster en tecnología nuclear, que la idea es que entregue una formación técnica en el uso de las tecnologías nucleares a distintos profesionales en áreas que estén relacionados con actividades de aplicación de estas tecnologías o con la manipulación de material radioactivo. Bueno, además en la facultad tenemos un laboratorio que nos permite realizar gran parte de las líneas de investigación de física atómica y nuclear. Acá les muestro el laboratorio de investigaciones aplicadas con tecnologías atómicas y nucleares, el IATAN, que está, como les decía, en la facultad. Los principales equipos que tenemos acá son en un acelerador Van der Graaf, en donde se pueden realizar distintas técnicas de haces de iones. Tenemos también un equipo de fluorescencia de rayos X portátil, que utilizamos para hacer análisis composicional de distintos materiales, ya sea en terreno o en el laboratorio. Tenemos también un equipo de detección gamma, que se utiliza para el estudio de radiación natural, y una estación móvil de monitoreo ambiental que utilizamos para colectar el material particulado del aire. Acá vemos unas imágenes del acelerador de partículas del laboratorio. Acá tenemos las distintas líneas en donde se puede deflectar el haz para llevar a cabo las distintas técnicas. El rango de energía del acelerador nominal es entre 200 keV a 3,7 MeV, y por ahora está limitado a 2,5 MeV. Utiliza una fuente de iones de radiofrecuencia para la generación de las partículas que son aceleradas luego. Y podemos trabajar con haces de iones de protones, deuterones y partículas alfa en principio, pero por ahora estamos trabajando con protones. Una de las técnicas que desarrollamos en el acelerador es la de PIXE, o Particle Induced X-ray Emission. Acá se utiliza, se irradia una muestra con un haz de iones. En nuestro caso, como les decía, usamos protones.
Estas partículas producen vacancia de la capa electrónica internas de los átomos, que al desexcitarse emiten rayos X característicos, y a través de esa detección de los rayos X característicos generamos un espectro que nos permite determinar los elementos presentes en la muestra, y además nos permite conocer las concentraciones de estos elementos. Es una técnica no destructiva multielemental, y la ventaja que tiene, una de las grandes ventajas, es su alta sensibilidad, ya que nos permite detectar elementos traza, o sea, elementos con concentraciones elementales del orden de los microgramos sobre gramo. Actualmente tenemos dos líneas de investigación principales en torno a esta técnica, hay un proyecto FONDES y de iniciación dedicado al desarrollo de una metodología de configuración y análisis de PIX externo o PIX en el ambiente de laboratorio para específicamente aplicaciones atmosféricas, o sea, analizamos aerosoles ambientales. Y además estamos enfocados en la determinación de parámetros atómicos, como la sección eficaz de ionización y producción de rayos X por impacto de protones, que son cantidades que necesitamos para poder caracterizar bien el espectro y determinar a partir de eso las concentraciones. Otra técnica que aplicamos acá en el laboratorio a partir del equipo que les mencionaba, BXRF portátil, es la fluorescencia de rayos X. Esta técnica se utiliza un equipo portátil, que vemos acá en la imagen como les mencionaba, y se basa en un tubo de rayos X de rodio para la excitación de una muestra y un detector para la adquisición del espectro de rayos X característicos. Este equipo está diseñado para entregar de forma rápida el análisis elemental de una muestra. Como es una técnica no destructiva, se puede usar en la industria para analizar distintos tipos de materiales, como por ejemplo clasificación de chatarra, ensayos geoquímicos o pruebas de suelo. Y el equipo viene con una calibración disponible para distintas aplicaciones, tiene varias calibraciones disponibles, pero además uno puede personalizar una calibración que se ajuste a las necesidades de las muestras que se están analizando. En los últimos años en la universidad se ha desarrollado un proyecto dedicado a la determinación de las concentraciones de elementos pesados en relaves mineros mediante esta técnica. Y eso continúa y hay algunos trabajos de grado involucrados en este tema. La técnica de RBS o Radar for Backscattering Spectrometry también se puede desarrollar en el acelerador. En este caso, la muestra nuevamente se irradia con partículas con energías entre 0,4 y 2 MeV, y estas partículas colisionan con los átomos de la muestra y van perdiendo energía a medida que atraviesan el material. La cantidad de energía perdida por estas partículas tiene relación con el número atómico de los elementos que están presentes en esta muestra. Entonces, al detectar las partículas que son dispersadas en direcciones mayores a 90 grados, obtenemos un espectro de energía que nos entrega información sobre la composición de la muestra y además la composición o las concentraciones de los distintos elementos en profundidad. Entonces es una técnica ideal para aplicar para determinar espesores de muestras o para determinar la distribución de impurezas en profundidad de una muestra. La principal línea de investigación que se ha desarrollado en relación a esta técnica es la determinación de parámetros atómicos como el stopping power de elementos, partículas alfa o protones. Actualmente acá les muestro una tesis sobre el tema, un trabajo de grado de magíster, en la determinación de stopping power de paladio para partículas alfas en este gran rango de energía. También trabajamos en microanálisis con sonda de electrones. Esto se lleva a cabo en el microscopio electrónico de la universidad, que está ubicado en el edificio de Ciencia y Tecnología, que se adquirió hace bastante poco. Esta técnica se basa en el uso de electrones acelerados que impactan con una muestra, y estos electrones interactúan con la muestra, permitiendo arrancar electrones de la superficie. Mediante la detección de estos electrones, se puede reconstruir una imagen de la muestra y así poder visualizar
la topografía que la muestra tiene. Además, si se utilizan los electrones incidentes que son retrodispersados por la muestra y se detectan, esto puede servir para generar una imagen que contiene información topográfica y también de contraste químico. Este equipo también incluye un sistema de microanálisis por dispersión de energía de rayos X que permite analizar rápidamente estas muestras y determinar qué elementos están presentes y cómo se distribuyen. Actualmente tenemos 2 proyectos de investigación con financiamiento interno de la universidad dedicados a esta técnica, que son sobre la determinación de secciones eficaces de producción de rayos X por impacto de electrones, y el otro está dedicado al análisis mediante microanálisis por dispersión de energía de rayos X para el estudio de la contaminación de suelos urbanos cercanos a autopistas. En el área de análisis y medición de radioactividad natural, nosotros contamos, como les decía anteriormente, con un equipo de medición de radioactividad natural que se basa en un detector de germaniolito hiperpuro, que es enfriado a la temperatura del nitrógeno líquido para evitar el ruido térmico. Entonces la muestra se coloca dentro de la estructura del sistema de detección, el cual está blindado con plomo para minimizar la radiación ambiental, y las emisiones gamma generadas por la muestra se colectan durante periodos largos de tiempo para generar un espectro que nos permita realizar un análisis cuantitativo de las concentraciones de los isótopos presentes. Bueno, se han desarrollado varios trabajos de radiación natural al respecto, y actualmente tenemos un trabajo de graduación de magíster sobre la radioactividad natural de piedras semipreciosas utilizadas en adornos. Tenemos también la unidad móvil para el estudio y el análisis de la calidad del aire, que vemos acá en las imágenes. El principal equipo es un monitor continuo de partículas que nos permite medir simultáneamente las fracciones de material particulado, PM10, PM2.5 y PM grueso. El equipo mide la concentración en masas como existe en el aire ambiente, y además está diseñado para proporcionar lecturas representativas de corto y largo plazo de la concentración del material particulado ambiental. El sistema va entregando promedios horarios y de 24 horas, que son actualizados cada 6 minutos y en la hora respectivamente. Además, las muestras que se colectan con este equipo, las muestras de aerosoles en filtros, se pueden extraer y pueden ser analizadas con otras técnicas, por ejemplo, PIXE y XRF, para determinar las concentraciones elementales del material particular. Actualmente la universidad tiene un programa de aplicaciones ambientales de la tecnología nuclear, en donde hay algunos convenios con municipalidades involucrados para medir contaminación ambiental en distintas zonas de interés. Tenemos también, como les decía anteriormente, una línea de investigación en el análisis de espectros de emisiones X a través de sistemas neuronales artificiales. Bueno, las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos que simulan el comportamiento humano y nos permiten el aprendizaje artificial. Estas redes neuronales están compuestas por un número de elementos procesales que están organizados en niveles. Tenemos la capa de entrada, que es la que recibe directamente la información proveniente de la fuente externa de la red, una capa oculta, que es una capa interna de la red que no tiene contacto con el entorno exterior, y transforma los datos del nivel anterior, y tenemos la capa de salida que transfiere la información a la red de la red al exterior. Hay varios elementos involucrados en el diseño de una red neuronal. Uno de ellos es la base de datos con la información histórica relevante para su desarrollo. También se debe descomponer en series de tiempo detallados de acuerdo a la necesidad y normalizar parámetros. Y la elección del tipo de red neuronal, función de activación, algoritmo de aprendizaje y una correcta definición de los ejemplos con los cuales se va a entrenar la red. Actualmente hay en el Departamento de Física un proyecto
dedicado al pronóstico de calidad del aire en base a un modelo de redes neuronales artificiales que busca desarrollar un producto de software de pronóstico de calidad del aire en base a un modelo de redes neuronales artificiales para las concentraciones de material particulado PM10, PM2.5 y para dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Esto está enfocado en algunas zonas geográficas acotadas y además en faenas altamente contaminantes. Por último, en el área de materia condensada, en espinelectrónica, la línea de investigaciones se enfoca en predecir y caracterizar y explicar fenómenos que involucran tanto el spin como su carga eléctrica. Se enfoca en el estudio del spin, sus excitaciones, flujos y conversiones, y con potenciales aplicaciones a tecnología electrónica y de memorias de la información. Dado que la spintrónica se centra en el estudio del spin y su interacción con otros grados de libertad, como la carga eléctrica, por ejemplo, se estudian materiales en donde dicho acoplamiento es máximo. Por ejemplo, en tierras raras que poseen una interacción spin-orbital sustancial. Y tiene potenciales aplicaciones en dispositivos de bajo consumo energético que almacenan, procesan y transmiten información. Actualmente hay 2 proyectos de investigación involucrados en este tema: Transition to Complex Spatiotemporal Dynamics, Theory and Experiment, y este proyecto EcoHanib, Quimeras in Voltage Driven Coupled Nanomagnets, que tiene por objetivo predecir y caracterizar las dinámicas de varios dispositivos magnéticos que interactúan a escalas nanométricas. Eso, bueno, esas son las principales áreas de investigación de nuestro departamento, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Tabata Rodríguez, por compartir esta presentación con nosotros. Y ahora es el turno del último de los ponentes del día de hoy, que es el doctor Ricardo Castro Santis, licenciado en Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctor en Matemática de la Universidad di Roma, investigador postdoctoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Ricardo Castro es profesor titular del Departamento de Matemática de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Su línea de investigación son los procesos estocásticos aplicados a la física y a los sistemas biológicos. Adelante, doctor Ricardo Castro. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla inmediatamente. Perfecto. Aquí estamos. ¿Me confirman, por favor, que se vea la presentación? Perfecto, perfecto. Bueno, al igual que mi colega Tabata, me corresponde presentar un poco las actividades que realiza nuestro departamento de matemática, que en el caso nuestro está muy centrada en biomatemática, su desarrollo y estudio. Pero también siguiendo un poco la presentación que hizo el colega Paolo Rossi, también haré una perspectiva histórica con una historicidad bastante más breve del quehacer matemático en Chile, que no tiene la antigüedad, ¿cierto?, la tradición de la matemática italiana, pero que está haciendo su camino, y de esa manera también dar un poco el contexto a los colegas de Italia de cómo ha sido este caminar de la matemática en nuestro país, y bueno, y en particular lo que tiene relación con la biomatemática. Entonces vamos a colocar acá un primer contexto de tipo histórico. El primer personaje que hace un aporte relevante a la matemática desde Chile fue el científico Ramón Picarte. Él vivió en el 1800, de 1830 a 1884, en una época en que la ciencia en Chile todavía no estaba ni siquiera no consolidada, sino todavía no comenzaba un verdadero desarrollo. Por lo tanto él fue muy adelantado a su época,
con unos trabajos que para su época en Chile no fueron comprensibles. Él su resultado lo llevó a la Academia de Ciencias de París, donde fueron muy bien recibidos y ganó un gran prestigio en su momento por una superación de tablas numéricas que era muy importante en esa época para efectos prácticos. Pero fue un incomprendido en Chile, porque aún no había un público que pudiera valorar el aporte que hizo don Ramón Picarte. Bueno, y de ahí hubo un vacío, bueno, importante, que fue un personaje singular, pero se destaca que es un chileno que hizo su desarrollo científico en Chile, a diferencia de otros científicos chilenos, más o menos de la misma época o incluso anteriores, que hicieron su desarrollo científico en otras partes, como el caso de Abate Molina, que su desarrollo científico lo hizo en la Universidad de Bolonia. Y por tanto, en esa época, a comienzos del siglo pasado, ¿cierto? A comienzos del 900, la matemática en Chile se desarrollaba, o por lo menos tenía expresión a través de dos formas. Una ligada a la formación de ingenieros, primeramente en la Universidad de Chile, y posteriormente en las universidades que al inicio del 900 se fueron creando en Chile. Por lo tanto, se enseñaba matemática en estas escuelas de ingeniería, y era un poco la matemática que había en el país. Y otro impulso similar fue en la formación de profesores, con la creación del Instituto Pedagógico Nacional, la actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que cuando se creó el Instituto Pedagógico, el gobierno de Chile contrató a un contingente de profesores alemanes para la formación de esos primeros profesores. Y entre ellos venían también profesores de matemática que le enseñaron la matemática a estos futuros profesores, que a su vez después se repartirían en los distintos liceos y escuelas del país. Y por lo tanto comenzarían a difundir ese conocimiento matemático en las generaciones y en los estudiantes del país a comienzos del 900. Y por lo tanto uno puede decir que la matemática en Chile comienza a tener no tanto un desarrollo, sino piensa a ser difundida a través de estas dos vías, la formación ingenieril y la formación de profesores. Pero habría que esperar bastante tiempo más para que se empezara a crear una escuela matemática nacional. Y eso se dio a mitad del siglo XX, a mitad del siglo pasado, cuando los primeros profesores que se fueron a realizar sus doctorados fuera del país comenzaron a regresar y a formar a su vez ya matemáticos de carrera. El primer doctor en matemática chileno que regresa al país fue don Jaime Michelot, que obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Washington en 1962. Él, cuando regresa a Chile, se incorpora a la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile, y crea los primeros programas de posgrado. Muy importante en ese momento fue la creación de la licenciatura académica matemática, más conocida como el LAM. Eso fue a comienzos de los años 70. Posterior a eso vino el golpe de Estado en Chile. El profesor Michelot, a pesar de no ser un partidario del gobierno de la Unidad Popular, tuvo una muy mala relación con las autoridades militares en las universidades, que finalmente en 1981 lo exoneran de la universidad. Y don Jaime quedó dando vueltas por varias universidades del país que lo acogieron parcialmente. Y bueno, destaco esto porque hay una analogía entre lo que sucedió en Italia en tiempos del fascismo, donde varios profesores universitarios fueron expulsados de sus universidades y muchos de ellos terminaron en el continente americano, principalmente Estados Unidos, pero no solamente, también muchos de ellos, o algunos de ellos terminaron en Argentina o en Uruguay, y por lo tanto sirvieron como agente de difusión del conocimiento
debido a la persecución política que recibían en su país. En Chile sucedió algo parecido. Don Jaime fue una de las personas que sufrió este problema, pero no fue el único. Por ahí en la década de los 70, las universidades chilenas comenzaron a enviar a sus profesores jóvenes a doctorarse fuera del país. Y a la llegada de estos profesores a sus respectivas universidades, según el lugar donde iban, fueron creando escuelas con un sello muy marcado de la universidad de donde venían. Así, por ejemplo, en la Universidad de Chile, principalmente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la mayoría de los profesores fueron a estudiar sus doctorados en Francia, y por lo tanto a su regreso organizaron la universidad y generaron planes de estudios y programas muy basados en la escuela francesa. Distinto fue el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que envió a sus profesores a Estados Unidos, no solamente en matemáticas, sino en todas las áreas de la universidad, y al regreso de estos profesores desde Estados Unidos, comenzaron a organizar la universidad siguiendo el patrón de las universidades estadounidenses. Bueno, famosos en Chile son los Chicago Boys, los estudiantes de economía que fueron a estudiar a Chicago y que al regresar a Chile, principalmente desde la Universidad Católica, empiezan a cambiar el esquema económico del país. Pero también fueron muchos profesores de matemática que luego generaron esta escuela con un sello estadounidense. El caso de la Universidad Santa María, Federico Santa María, en Valparaíso, en esa época envió a muchos profesores de la universidad hacia Alemania. Y por lo tanto, que además la universidad ya contaba con varios profesores alemanes previo a la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos se regresaron a Europa en tiempo de la guerra, se alistaron en las tropas alemanas y terminado la guerra regresaron a Chile. Por lo tanto, en la Universidad Santa María se estableció una escuela con un claro tinte alemán en la época más o menos de la primera mitad del siglo pasado. Eso ha cambiado ahora porque las universidades, estas 3 universidades han estado recibiendo doctores ya de distintos orígenes. Por lo tanto, este claro sello se ha ido un poco diluyendo. El segundo doctor en matemática chileno y el primer ingeniero matemático del país es don Rolando Rebolledo, está vivo. Él se fue a doctorar en los primeros años de la década del 70 a Francia, tenía un puesto de profesor en la Universidad de Chile, pero cuando regresa, posterior al golpe de Estado en Chile, perdió su puesto en la Universidad de Chile debido a su militancia comunista y tuvo que incorporarse a otras universidades. Un personaje también importante en esta época, que aquí no lo puse en la diapositiva, Rolando Shoaki, que fue el fundador de la Facultad de Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, una persona de pensamiento político muy distinto al profesor Rebolledo, pero que sin embargo es capaz de valorar la capacidad matemática de este profesor y se lo lleva a la Universidad Católica, donde finalmente el profesor Rebolledo generó toda su carrera académica, generando una muy interesante escuela probabilista en la Universidad Católica. La biomatemática, en cambio, la biomatemática en Chile es más reciente y fue considerada hasta hace muy pocos años como una rama marginal comparada con otras áreas más clásicas, como es el análisis funcional, la geometría o el álgebra, o otras materias que tienen una tradición histórica mucho más larga. El primer biomatemático nacional fue don Jorge González Guzmán, que también forma parte de la primera generación de doctores en matemáticas que regresan al país. Él era profesor de la Universidad Católica de Valparaíso
que tras el golpe de Estado también tuvo que exiliarse fuera del país, ¿cierto? Y se fue a la ex República Democrática Alemana, ya país actualmente que no existe, y regresó a Chile habiendo, con el permiso que en esa época se dio para que varios exiliados pudieran regresar al país. Él regresó en 1981 y se reincorporó a la Universidad Católica del Paraíso, creando en ella la primera escuela de biomatemáticos del país. Entonces, el primer biomatemático nacional se puede buscar en don Jorge González, más en la década de los 80 del siglo pasado. Otros dos importantes miembros de la Escuela Biomatemática de la Universidad Católica de Valparaíso fueron, o son, ambos están vivos, el profesor Jaime Mena, que se formó en Estados Unidos, y el profesor Eduardo González. El profesor Jaime Mena posteriormente se cambia su interés académico y comienza a dedicarse a la educación matemática. En cambio, el profesor Eduardo González, a pesar de que ya es un profesor que está jubilado, sigue manteniéndose activo científicamente y tiene una cantidad de producción científica realmente impresionante para una persona que no tiene el grado de doctor. Curiosamente, don Eduardo González tiene grado de magíster, pero tiene una productividad científica increíble y es una de las personas que concentra el mayor respeto dentro de la comunidad biomatemática nacional, pero también latinoamericana. Al igual que don Ramón Picarte, el profesor Jorge González tampoco tuvo el reconocimiento, no ha tenido el reconocimiento en Chile, siendo mucho más conocido y reconocido su trabajo fuera de la frontera del país. Bueno, ¿qué pasa con la biomatemática ahora en la UDEM? Los primeros intentos de organizar la biomatemática dentro de la Universidad Tecnológica Metropolitana se deben a los esfuerzos del doctor Fernando Córdoba en los años que trabajó en esta universidad. Él trató de nuclear y convencer a varios colegas de la universidad en generar un grupo, un núcleo de académicos interesados en esta materia. Así se hizo en el año 2000 el primer seminario Biomat, que Fernando me invitó a organizar junto con el profesor Luis Orozco en el año 2000. Aquí, buscando mis archivos históricos, encontré el folleto de difusión de ese programa. Bueno, aquí se nota que está hecho con mecanismos bastante artesanales, pero fue la primera actividad de gran envergadura en torno a la biomatemática que se hace en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Al año siguiente, por una parte, yo parto a realizar mi estudio de doctorado a la Universidad de Roma, a la Sapienza, y lamentablemente Fernando Córdoba deja la institución, con lo que se descontinuó este nacimiento incipiente de la biomatemática en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Fernando trató de mantener los seminarios Biomat a los años siguientes, pero no logró captar la ayuda de mayores colegas y esta iniciativa se terminó extinguiendo después de un par de años. Entonces, tras un largo periodo de ausencia de la biomatemática en UTEM, la biomatemática regresa hace algunos años. Bueno, antes de eso, aquí está una fotografía histórica bien interesante del primer seminario biomatemático de la UTEM. Aquí se distingue don Jorge González, ¿cierto? El fundador de la biomatemática en Chile, don Eduardo González. Aquí está Jorge Castillo, Jorge Velázquez Hernández, que es uno de los próceres también biomatemáticos a nivel latinoamericano. Bueno, y varios profesores del Departamento de Matemáticas se pueden distinguir acá
pero por supuesto más jóvenes que en la actualidad. Y regresa la biomatemática a la UTEM en el año 2016, en que se crea el grupo MatBio como una decisión del Departamento de Matemática. Ahí con una recepción mucho mayor, con 4 colegas del departamento, el profesor Gustavo Sandón, el profesor Miguel Montenegro y la profesora Cecilia Donoso, comenzamos a organizar este grupo MatBio el año 2016 y el año 2017, nuevamente junto con Fernando Córdoba, organizamos el primer workshop de modelamiento matemático de sistemas biológicos. Un evento que resultó un evento muy grande, muy importante, que se ha continuado a realizar durante estos años. Solamente tuvimos un año en que no se pudo realizar a principios del 2020 debido al estallido social en Chile, pero este workshop internacional de biomatemática ya se está organizando su 6ª versión, que está planificada para enero del 2023. Entonces, a partir del 2016, vuelve la biomatemática en LUTEM, ahora con un piso mucho más sólido, porque hay un equipo de trabajo también bastante más grande. Ahí hay una fotografía también de ese primer workshop. Si uno la compara con la fotografía del primer seminario Biomat, uno va a encontrar que hay varias caras que se repiten en ambas fotografías. Esta fue una fotografía parcial porque ya varias personas se habían retirado cuando sacamos esta fotografía. Bueno, ¿en qué está realizando actualmente nuestro departamento? Como decíamos recién, la apuesta de este departamento es la biomatemática, por lo tanto, todo su quehacer se centra en ella, pero hay 3 líneas dentro de la biomatemática, hay 3 líneas que podemos decir son las principales. Una tiene que ver con la ecología matemática, la otra con la epidemiología matemática y la tercera con la biotecnología matemática. Pero actualmente también se están abriendo a nuevas líneas de investigación como son los biomateriales y las redes neuronales. Por lo tanto, nuestra idea es poder, a través del modelamiento matemático, integrar algún conocimiento útil en estas materias. Nuestro grupo, en los años que lleva conformado, se ha ido organizando su quehacer en varios proyectos de investigación. Aquí aparecen nombrados algunos. Algunos son proyectos con financiamiento interno, algunos tienen financiamiento nacional vía proyectos Fondesit o vía proyectos Fondef, y algunos tienen incluso financiamiento internacional, como es el caso del proyecto Math and Suit, ¿cierto?, donde participan algunos académicos de nuestro grupo, que es una colaboración con el gobierno francés. Por lo tanto, hay una serie de proyectos de distinta naturaleza que algunos están en desarrollo y algunos ya han concluido. Este trabajo en estos proyectos de investigación también ha significado que la productividad científica del grupo se ha ido incrementando en los últimos años. Aquí vamos a hacer un breve resumen de las publicaciones pertenecientes al grupo de los últimos años, que corresponden a los profesores que se han ido incorporando últimamente, pero también a aquellos que llevan más tiempo en nuestro departamento. Aquí hace algunas de las publicaciones que se han hecho en distintas revistas especializadas en la temática de la biomatemática o temas relacionados. Bueno, ¿qué más realiza nuestro departamento? Al igual que en el departamento de física, nuestro departamento también tiene un programa de maestría, un máster, que es el Magíster en Biomatemática, que el año pasado comenzó sus actividades y estamos por comenzar nuestro segundo año.
La intención del grupo es que este programa vaya evolucionando en los próximos años a una propuesta de formación doctoral en biomatemática, y si logramos este objetivo, este se constituiría en el primer programa de doctorado en biomatemática en América Latina. Otra de las actividades que tiene nuestro programa es la revista de modelamiento de sistema biológico, la revista MMSB, que es una revista especializada en el área de la biomatemática, que publica artículos inéditos de investigación, que también comenzó sus publicaciones el año pasado. Publica 3 números por año, los meses de abril, agosto y diciembre. Por lo tanto, el número del mes de abril ya está muy pronto a ser publicado. Es una publicación que tiene un estricto sistema de revisión de pares y cuenta con un comité editorial con destacados investigadores tanto nacionales como internacionales, y tiene un muy riguroso sistema de revisión que a pesar de ser una revista nueva y por lo tanto tener un pequeño flujo todavía de artículos que recepciona, ha tenido que rechazar ya varios artículos por tema de calidad de contenidos. Es una publicación de acceso abierto, de libre circulación de sus contenidos, es decir, los autores pueden disponer de su artículo siempre y cuando citen a la fuente de la revista. Es una revista que publica en idioma español como también en idioma inglés, así que nuestros colegas de Italia que estén interesados en la biomatemática, los invitamos a que publiquen en esta revista. En nuestro primer número, en el número 1 de esta revista, publicó el colega de la Universidad de Turín, el profesor Ezio Venturino, en el número inaugural de esta revista. Bueno, yo le puse a esta presentación, Biomatemática en la UTEM, los muchachos de la calle Las Palmeras, como una analogía con i ragazzi di via Panisperma. Por supuesto no tenemos la importancia histórica de ragazzi di via Panisperma, pero no se sabe, la historia va siguiendo su curso. Bueno, ¿quiénes son los muchachos de la calle Las Palmeras? Bueno, me puse yo porque soy quien hizo esta charla, pero aparte de estar yo con parte de este grupo, también está el compañero, el colega Gustavo Sandón, un colega de larga trayectoria en esta universidad, que ha sido miembro del Consejo Superior y ha sido director de departamento. El doctor Miguel Montenegro, que actualmente es el director del Departamento de Matemática y también ha sido miembro del Consejo Superior. Un bastión de nuestro grupo, el doctor Daniel Sepúlveda. Nuestro refuerzo desde Brasil, el doctor Fabio Lima, quien da calor y ritmo a nuestro departamento, es el doctor Humberto Brito desde Cuba, el doctor Manuel Arenas, el más rubio del grupo, y aquí vienen los colegas que no son matemáticos, son colegas de biotecnología, que trabajan también en nuestro grupo, el doctor Marcelo Rivas, el doctor Vladimir Silva, el doctor Roberto Landaeta, y la única integrante de nuestro grupo, la doctora Carola Bahamondes. Ellos 4 son biotecnólogos que trabajan con nuestro grupo, y los últimos integrantes que ha tenido el grupo, el doctor Fernando Huanca de Perú, y el más reciente y joven integrante de nuestro grupo, el doctorado apenas hace muy poco tiempo, el doctor Jorge González. Y este grupo de personas, de 13 personas, conformamos entonces el grupo MatBio UTEM, dedicado al desarrollo y estudio de la biomatemática en Chile. Las actividades de nuestro grupo se pueden encontrar en internet a través de las redes sociales o sitios
o sitios institucionales. Está la página de nuestro grupo, la matbio-utem.cl, donde ahí aparece todas las actividades de nuestro grupo. También en redes sociales se encuentra en Facebook el grupo de Matbio UTEM, la página del Magíster en el sitio de posgrado de la universidad, y el sitio de la revista de modelamiento matemático de sistemas biológicos, también en el sitio de la editorial universitaria de la UTEM. Así que todas las cosas que hacemos como grupo se pueden encontrar acá. Y esta es la última diapositiva, pero quería destacar un contrapunto muy grande de dimensión y de historia con nuestros colegas de Italia. La Universidad de Padova celebra este año sus 800 años de historia. Nosotros todavía no cumplimos 30. Nuestro grupo de investigadores que nombraba recién, tenemos 13, muy distantes de los 120 profesores que son del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Padua, pero seguramente cuando tengamos 800 años de historia, también podremos tener un departamento mucho más grande y consolidado. ¿Sí? Eso como contexto de qué es lo que hace nuestro grupo Matbio acá en la universidad. Agradecemos al doctor Ricardo Castro y a continuación queremos abrir un espacio para consultas hacia los expositores de la jornada de hoy día. Por honor al tiempo, abordaremos las dos primeras preguntas que nos surjan. Abrimos espacio por si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Hola, yo tenía una consulta para mi colega Paolo. Bueno, dentro de su presentación mostró algunas de las escuelas más consolidadas en Italia. Puede pasar lo mismo que sucede en Chile, que la biomatemática como disciplina mucho más reciente, ¿cierto? Bueno, que cuenta con uno de sus fundadores en Italia, ¿cierto? Lo nombraba Paolo Vito Volterra, uno de los fundadores de la biomatemática a nivel mundial. Sin embargo, no se percibe aún una escuela biomatemática en Italia. Entonces, me gustaría consultarle a Paolo cómo está ese desarrollo. Yo conozco biomatemáticos en Italia, pero no conozco como un grupo consolidado como la geometría algebraica o el grupo de ecuaciones diferenciales o de análisis funcional. Así que esa es mi pregunta para Paulo. Muy bien. Sí. Seguramente y efectivamente nos hemos confrontado poco y no tenemos aún en Padua un verdadero grupo de matemática en este campo. Pero no creo poder decir que no hay grupos consolidados en esta área. Tengo que admitir que no conozco muy bien ese ambiente. Conozco unos investigadores así como particulares que vienen más del área de la física matemática, que tienen trabajos también en biomatemática, pero efectivamente los que yo conozco no hacen parte de de un grupo, ¿cierto? Existe también el hecho de que mucho de la modelística también se hace en los departamentos de física. Yo estudié física, no obstante que sea doctorado después en matemática, y de ahí después yo me hice matemático, pero recuerdo que con varios colegas que en la Universidad de Génova estudiaban física de los sistemas biológicos con métodos de matemática y en particular con métodos de estadística para sistemas biológicos. Entonces, digamos que no quiero desbalanzarme, pero porque, porque no quiero demostrar con mi ignorancia, digamos. Quisiera intervenir sobre... Soy Bruno Carrellotto, muchas gracias, Pablo. Tú mencionaste Ezio Venturino, que yo conozco en tu revista de la que hablaste antes. Él, Vito, aquí en Italia, digamos, respecto a usted en Chile, que,
que hay una diferencia, ¿cierto? De gran universidad a menos universidad. Ustedes siendo más pequeños son más ágiles en los grupos, en formar los grupos. Ezio Venturino, por ejemplo, es aquel que dentro de un grupo de cálculo numérico, como decía Paolo Rossi, existen personas que trabajan, pero crear realmente un grupo homogéneo como hicieron ustedes en la Universidad de UTEM es mucho más difícil por lo que lo respecta, porque muchas veces las personas están encardinadas en un cierto tipo de sector que se llama sector científico y sobre eso se va adelante en la carrera también para obtener los financiamientos. Entonces Exo Victorino se presenta como alguien que hace cálculo numérico, pero también, como tú dices, es muy activa del punto de vista de sus modelos, por lo que concierne los ecosistemas y por la biomatemática. Efectivamente, el hecho de ser más viejos nos lleva a nuestra universidad a ser más rígidos con respecto a lo que ustedes lograron hacer aquí en Chile, ¿cierto? Que, que son muy consistentes, así que muy interesante crear grupos de esa forma, ex novo, es algo muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Máximo está pidiendo la palabra. Sì, volevo fare solo, parlo in italiano, ok? Così. Ya, va a hablar en italiano, don Máximo. Quisiera hacer una consideración. Escuchamos una presentación que tenía la intención de presentar la comunidad italiana. O sea, dos presentaciones para dos sectores que querían presentar una comunidad nacional de una nación muy grande y las presentaciones de la UTEM. Entonces son dos cosas muy diferentes. Lo que yo entendí, la manera de organizar la investigación es muy diferente tanto en Italia, porque sobre todo en Italia las universidades tienen típicamente una orientación científica que en matemática al estudio fundamental de base, de investigación de base, tiene menos de investigación aplicada. De lo que tengo entendido de la presentación del UTEM, tanto la física como la matemática están más orientadas a la solución de problemas aplicativos. Entonces, naturalmente, en realizar estudios de física nuclear, que requiere instrumentación muy grande y también de grandes entes que financien esto, ¿cierto? Y no es fácil de encontrar, de obtener. Volevo Pero quisiera subrayar que la UTEM es una universidad pública y que de todos modos no tiene claro, no tiene como la ganancia como su última meta. Y es la de hacer investigación y también hacer didáctica. Entonces usan enormes posibilidades de colaboración entre UTEM y también con las universidades italianas, en este caso la Universidad de Padua. Y y en particular la Universidad de Padua, porque se caracteriza como una universidad que está tratando de abrirse mucho más que en el pasado al mundo y hace cursos de doctorado en inglés y trata de aceptar mucho más fácilmente que a través del pasado con financiamiento específico estudiantes del extranjero. Esto es válido tanto en Padua como los sistemas universitarios italianos. En particular, quería subrayar, realzar que del 12 al 14 de mayo, en un mes más o menos, va a haber los Virtual Italian Day in Higher Education, jornadas dedicadas del sistema universitario italiano al Sudamérica, y Chile es uno de los partners más importantes. Van a ser jornadas y reuniones virtuales
En internet podemos encontrar toda la información y todo viene patrocinado por el Ministerio del Extranjero de Italiano, y eso es para integrar el sistema universitario nacional y explicar también a los potenciales estudiantes, alumnos, cómo poder acceder a Italia, cómo poder acceder a la universidad italiana, pero también para, más que nada, para tratar de que exista una colaboración mayor entre estudiantes chilenos e italianos en este caso. Verá explicado cómo funciona el sistema italiano, las principales, cuáles son las principales universidades, también la Universidad de Padua tendrá su representante, vendrá explicado también la parte burocrática de cómo se puede obtener el reconocimiento de los títulos, ¿cierto? Los fondos, cómo van a ser. Y esto podría ser un muy buen canal para que los estudiantes del magíster o del PhD, del doctorado, de las diferentes universidades y, por qué no, de la UTEM, puedan ir a hacer periodo, a hacer una vacancia en Italia, ¿cierto? Y estudiar en Italia y volver con unas estimulaciones diferentes, nuevas, ¿cierto? Con nuevos estímulos que puedan ayudar a integrar el UTEM al sistema internacional. Vimos, por ejemplo, que existen muchas colaboraciones, pero sabemos que el mundo está hecho de colaboraciones. Mientras más se colabora, más se progresa. Uno de los indicadores de desarrollo de la investigación mundial se da por el nivel de interacción. Mientras más haya, mejor se puede llegar a ser. Y eso viene reconocido internacionalmente. Quería entonces mencionar este tema de que existe este foro, digamos, en mayo, que puede ser un instrumento para reforzar esta unión, digamos, ¿cierto? Esta relación. Muy interesante, Máximo. Como universidad estaremos atentos ahí a esa información para poder compartirla con nuestros estudiantes y abrirles ahí un mundo de posibilidades. Así es que con esta intervención damos por finalizada la sesión de hoy. A nombre de la Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, del Instituto Italiano de Cultura Santiago e Italia Energía Creativa, agradecemos la participación de todas y todos quienes nos acompañaron en esta, la segunda sesión del mes de la Ciencia y la Tecnología, Encuentros Chile-Italia. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo miércoles 27 de abril a la 1 de la tarde, hora de Chile, para conversar sobre los proyectos de mayor interés para la química y la biotecnología italiana. Muy buenas tardes a todas y a todos. Grazie. Grazie. No, Grazie mille. así es. Grazie, forza, auguri. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Arrivederci.